¿Qué harías si en tu cita a ciegas se te acercara una mujer sencilla y te dijera: «Disculpe, traje a mi mamá»? La mayoría de los hombres saldrían corriendo sin pensarlo dos veces. Pero Eduardo, un empresario exitoso de Monterrey que había dejado de creer en el amor, hizo algo que nadie esperaba. Esta es la historia de cómo un simple acto de bondad y empatía puede transformarlo todo. Quédate hasta el final, porque lo que este hombre decidió hacer te dejará completamente sin palabras y te hará creer nuevamente en el amor genuino. Eduardo apagó la computadora y miró el reloj en su oficina del centro de Monterrey. Eran las 9 de la noche de un martes cualquiera, y una vez más se encontraba solo entre papeles y contratos. A sus 37 años había construido un imperio en el sector de tecnología, pero su vida personal era un desierto vacío. Las relaciones habían quedado en segundo plano hace tanto tiempo que ya ni recordaba cuándo fue la última vez que salió con alguien de verdad. Su teléfono vibró sobre el escritorio y apareció el nombre de Javier, su amigo desde la primaria. Contestó esperando la charla de siempre, pero Javier tenía otros planes. «Te conseguí una cita, compadre. No me digas que no». Eduardo suspiró cansado. «Ya sabes que no tengo tiempo para eso». Pero Javier insistió con una voz que no aceptaba negativas. «Esta vez es diferente, te lo juro por mi madre. Conocí a una chava increíble y sé que es perfecta para ti». Eduardo había escuchado eso antes, demasiadas veces, y siempre terminaba en lo mismo. Conversaciones forzadas con mujeres que solo veían su cuenta bancaria. El amor para él se había convertido en algo abstracto, casi irreal, algo que veía en películas pero que no existía en su mundo. Sin embargo, algo en la voz de su amigo lo hizo dudar. Javier nunca había sonado tan convencido. Después de media hora de insistencia, Eduardo finalmente cedió. Está bien, pero si es otra de esas niñas fresas que solo quieren un sugar daddy, te juro que no te vuelvo a hablar». Javier soltó una carcajada del otro lado de la línea. «Te lo prometo, hermano, esta es diferente. Tiene valores, tiene corazón. Solo dame esta oportunidad». Eduardo aceptó con resignación, más por quitarse a Javier de encima que por verdadera esperanza. Quedaron que el encuentro sería el viernes por la noche, en uno de los restaurantes más elegantes de San Pedro Garza García. Cuando colgó, Eduardo se quedó mirando la ciudad iluminada a través del ventanal de su oficina. Se preguntó cuándo había dejado de creer en el amor, en qué momento había decidido que el trabajo era suficiente para llenar su existencia. Recordó a su madre, fallecida cuando él apenas tenía 18 años, y cómo ella siempre le decía que el dinero nunca calentaría su cama ni secaría sus lágrimas. Había pasado casi 20 años demostrándole al mundo que podía triunfar solo, pero en el fondo sabía que algo faltaba. Esa noche, mientras manejaba hacia su departamento vacío en la zona más exclusiva de Monterrey, sintió un pequeño cosquilleo de curiosidad que hacía años no experimentaba. Los días siguientes transcurrieron en la rutina habitual de juntas, negociaciones y decisiones empresariales. Eduardo era respetado y admirado en el mundo de los negocios, pero nadie conocía realmente al hombre detrás del traje impecable. Sus empleados lo veían como alguien justo pero distante, exitoso pero solitario. El jueves por la noche, mientras revisaba correos en su estudio, su teléfono volvió a sonar. Era Javier otra vez, recordándole la cita del día siguiente. «No se te ocurra fallar, compadre. Ya hablé con Camila y está muy emocionada». Eduardo sintió una punzada de nerviosismo que no experimentaba desde la adolescencia. «¿Cómo se llama, dijiste?» «Camila», respondió Javier con entusiasmo. «Tiene 28 años, es enfermera, y créeme cuando te digo que es de las buenas. No anda buscando billetera, anda buscando compañero». Eduardo anotó mentalmente esos detalles. Una enfermera, alguien que cuidaba a otros, alguien con un propósito más allá del dinero. Eso ya era diferente a las últimas citas que había tenido. Quizás Javier tenía razón esta vez, quizás valía la pena darle una oportunidad real a esto. El viernes amaneció con un cielo despejado sobre Monterrey y Eduardo se descubrió pensando en la cita más veces de las que quería admitir. Durante una junta importante con inversionistas japoneses,
Su mente divagó imaginando cómo sería esa tal Camila. ¿Sería tímida o extrovertida? ¿Tendría esa mirada calculadora que tanto detestaba o algo genuino en sus ojos? A las 6 de la tarde llegó a su departamento y se dio cuenta de que no sabía qué ponerse. Hacía tanto que no se arreglaba para impresionar a alguien que se sintió ridículo frente al closet lleno de trajes ejecutivos. Finalmente optó por algo más casual pero elegante: pantalones de vestir oscuros y una camisa sin corbata. Se miró al espejo y vio a un hombre que había olvidado cómo sonreír con naturalidad. Mientras se ponía un poco de loción, pensó en su madre nuevamente. Ella habría estado feliz de verlo intentándolo otra vez, de verlo abriendo su corazón aunque fuera solo una rendija. A las 8 en punto subió a su camioneta y manejó hacia el restaurante con el corazón latiendo más rápido de lo normal. No tenía idea de que esa noche cambiaría su vida para siempre. El tráfico de viernes en San Pedro estaba pesado, pero Eduardo llegó al restaurante 5 minutos antes de las 9. Era un lugar sofisticado con vista a la montaña, iluminado con luces cálidas y decorado con un gusto impecable. El valet tomó sus llaves mientras él respiraba profundo y se preparaba mentalmente. Javier le había enviado una foto de Camila para que pudiera reconocerla, y Eduardo la había visto brevemente. Una chica de apariencia sencilla, con una sonrisa tímida y ojos que parecían amables. Nada que ver con las modelos de pasarela que algunos de sus socios presumían. Entró al restaurante y le dio su nombre al anfitrión. Su reservación estaba lista, una mesa discreta junto a la ventana. El mesero lo guió hasta allá y Eduardo se sentó, pidiendo un whisky para calmar los nervios. Miró su reloj, las 9:05. Seguramente ella llegaría en cualquier momento. Se preguntó si estaría tan nerviosa como él, si también habría pasado la tarde pensando en qué ponerse y qué decir. Tomó un sorbo de su bebida y observó la entrada del restaurante, esperando ver aparecer a la mujer que su mejor amigo juraba que era perfecta para él. Lo que no sabía era que Camila no llegaría sola y que eso cambiaría todo. Lo que estaba por suceder desafiaría todo lo que Eduardo creía saber sobre el amor. A las 9:15, Eduardo vio movimiento en la entrada del restaurante y su corazón dio un vuelco. Una joven delgada con un vestido sencillo apareció en la recepción, pero no estaba sola. Junto a ella caminaba una señora mayor de cabello canoso y rostro marcado por los años. Eduardo entrecerró los ojos tratando de entender la escena. Quizás era otra cliente, pensó. Pero cuando el anfitrión señaló hacia su mesa y ambas mujeres comenzaron a caminar en su dirección, comprendió que algo muy inusual estaba pasando. La joven que reconoció como Camila avanzaba con pasos inseguros, mordiéndose el labio inferior, mientras la señora mayor la seguía con la mirada baja y las manos entrelazadas frente a ella. Eduardo se puso de pie por cortesía, pero su mente trabajaba a 1000 por hora tratando de procesar lo que veía. Cuando llegaron a la mesa, Camila abrió la boca antes siquiera de que él pudiera saludar. «Disculpe, yo traje a mi mamá». Su voz temblaba ligeramente y sus mejillas estaban rojas de vergüenza. Eduardo quedó congelado por un instante, mirando alternativamente a Camila y a la señora que permanecía de pie junto a ella. No era una broma. No era un malentendido. Realmente había traído a su madre a un encuentro a ciegas. El restaurante continuaba con su murmullo elegante a su alrededor, pero en esa mesa el silencio era ensordecedor. Eduardo notó cómo las manos de Camila temblaban ligeramente mientras sostenía su bolsa. La señora mayor, a quien supuso que era Rosa, mantenía la vista fija en el suelo como si quisiera desaparecer. Había algo en su postura encorvada que hablaba de años de sacrificio y cansancio. Eduardo había esperado muchas cosas de esa noche: conversación aburrida, expectativas no cumplidas, quizás otra desilusión más para su colección. Pero esto era completamente inesperado. Camila continuó hablando con voz entrecortada, las palabras saliendo atropelladas. «Sé que esto es muy extraño y entendería si quiere irse. No fue mi intención arruinar la noche, pero mi mamá, ella no ha estado bien últimamente y yo no podía dejarla sola».
Eduardo observó cómo los ojos de la joven se llenaban de lágrimas contenidas. No era actuación, no era manipulación. Era genuino terror a ser rechazada, mezclado con un amor tan profundo por su madre que había estado dispuesta a arriesgar esta cita. Rosa finalmente levantó la vista y sus ojos encontraron los de Eduardo. «Perdóneme, señor. Yo le dije a mi hija que no viniera, que yo estaría bien sola». Pero ella insistió. Eduardo sintió algo removerse dentro de su pecho. Durante años había lidiado con personas falsas, interesadas solo en su dinero y su posición. Había conocido mujeres que fingían personalidades enteras con tal de impresionarlo. Pero aquí, frente a él, estaban dos mujeres completamente reales, vulnerables, esperando su juicio. Camila ya había comenzado a dar un paso atrás, preparándose para la huida, cuando Eduardo finalmente reaccionó. «Espere», dijo con voz firme pero amable. «No se vaya». Ambas mujeres lo miraron sorprendidas. Eduardo dio la vuelta a la mesa y jaló una tercera silla colocándola junto a la suya. «Señora Rosa, ¿verdad? Por favor, siéntese». La anciana parpadeó confundida, mirando a su hija como pidiendo permedio. Eduardo hizo un gesto al mesero que observaba la escena desde lejos. «Joven, necesitamos un cubierto más, por favor». Camila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Eduardo se volvió hacia ella con una pequeña sonrisa. «Usted también, Camila. Siéntese. No vamos a tener una cita de pie». Las palabras salieron con una calidez que él mismo no sabía que poseía. Rosa se sentó lentamente, con movimientos cuidadosos de quien teme ocupar demasiado espacio. Camila se dejó caer en su silla, todavía procesando que no los había corrido. El mesero llegó rápidamente con el cubierto adicional y las cartas. Eduardo tomó la suya, pero se dirigió directamente a Rosa. «Señora, ¿qué le gusta comer?» Rosa lo miró con ojos enormes, claramente no acostumbrada a que alguien le preguntara sus preferencias. «Yo... no sé, señor. Lo que sea está bien». Eduardo negó con la cabeza suavemente. «Nada de lo que sea. Esta noche es especial y todos vamos a pedir lo que realmente queremos». «¿Le gustan los mariscos?» Rosa asintió tímidamente. «Entonces le recomiendo el róbalo, está exquisito aquí. Y de entrada, las empanaditas de camarón». «¿Le parece bien?» La mujer asintió nuevamente, ahora con un atisbo de sonrisa en los labios. Camila observaba la escena como si estuviera presenciando un milagro. Eduardo se volvió hacia ella. «¿Y usted, Camila?» La joven tardó un momento en responder, todavía en shock. «Yo, el pollo en mole está bien». Eduardo hizo la orden al mesero y pidió una botella de agua mineral. Cuando el joven se retiró, Eduardo se reclinó en su silla y miró a las dos mujeres frente a él. «Ahora, ¿me van a contar por qué una cita normal se convirtió en una cena familiar?» Su tono era ligero, sin juicio, casi juguetón. Camila respiró profundo y comenzó a hablar, ahora con más calma. «Mi papá falleció hace 2 años. Fue muy repentino, un infarto. Desde entonces mi mamá, no ha sido la misma». Eduardo asintió, animándola a continuar. «Yo trabajo como enfermera en el turno de noche en el hospital universitario», explicó Camila. «Que últimamente mi mamá ha estado muy frágil emocionalmente. Tiene días en que casi no sale de su cuarto. Cuando Javier me habló de usted, yo realmente quería venir, pero hoy mi mamá amaneció especialmente triste y yo no pude...». Su voz se quebró ligeramente. «No pude dejarla sola». Eduardo observó cómo Rosa tomaba la mano de su hija sobre la mesa, apretándola con ternura. El gesto era tan puro, tan lleno de amor incondicional, que sintió un nudo en la garganta. Miró a Rosa directamente a los ojos. «¿Y usted quería que ella viniera?» Rosa asintió con vehemencia. «Claro que sí. Mi Camila merece ser feliz, encontrar un buen hombre, pero últimamente yo he sido una carga para ella». Eduardo negó con la cabeza firmemente. «Una madre nunca es una carga, señora Rosa. Nunca». Las 3 palabras cayeron en el espacio entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de emoción. Lo que Eduardo no sabía era que esas palabras acababan de abrir una puerta que llevaba años cerrada en su propio corazón.
Los platillos llegaron a la mesa con una presentación impecable, pero ninguno de los tres prestaba verdadera atención a la comida. Eduardo había creado un ambiente donde Rosa y Camila finalmente podían respirar sin sentirse juzgadas. Mientras el mesero servía el róbalo de Rosa, Eduardo notó cómo las manos de la señora seguían temblando ligeramente al tomar los cubiertos. Había algo en su fragilidad que le recordaba a su propia madre en sus últimos días, cuando la enfermedad la había consumido lentamente. Camila picoteaba su pollo en mole sin verdadero apetito, todavía procesando que este hombre no había salido corriendo. Eduardo tomó un sorbo de agua y decidió que necesitaba entender la historia completa. «Señora Rosa, Camila me contó que perdieron a su esposo hace 2 años. ¿Cómo era él?». La pregunta tomó a Rosa por sorpresa. Nadie le preguntaba por su difunto marido. La mayoría solo ofrecía condolencias vacías y cambiaba de tema rápidamente. Sus ojos se humedecieron, pero una sonrisa suave apareció en su rostro. Era un hombre bueno, señor Eduardo, trabajador, dedicado a su familia. Fue chofer de camión durante 30 años. La voz de Rosa se hizo más firme mientras hablaba. Nos conocimos cuando yo tenía 20 años y él 23. No teníamos nada, pero construimos todo juntos. Eduardo escuchaba con atención genuina, algo que Camila notó inmediatamente. La mayoría de los hombres que había conocido en el pasado solo fingían interés mientras revisaban sus teléfonos o miraban a otras mujeres. Pero Eduardo estaba completamente presente, sus ojos fijos en Rosa con respeto sincero. «Mi mamá trabajó toda su vida también», intervino Camila con orgullo en la voz. «Era cuidadora de ancianos en un asilo». Rosa asintió, limpiando discretamente una lágrima. «Cuidé a tantas personas durante 40 años que perdí la cuenta. Algunos me trataban bien, otros no tanto. Pero siempre di lo mejor de mí, porque esa era mi vocación». Eduardo sintió una punzada de admiración. Esta mujer había dedicado su vida entera al servicio de otros, había criado a su hija sola después de que su esposo falleciera, y ahora se encontraba luchando con la soledad y el dolor. No había nada de débil en eso. Era la historia de una guerrera silenciosa. Y después de que falleció su esposo, ¿cómo han sobrellevado todo?, preguntó Eduardo con delicadeza. Camila miró a su madre antes de responder. «Ha sido difícil. Yo trabajo turnos nocturnos en el hospital y muchas veces llego a casa y encuentro a mi mamá llorando en la cocina». Rosa bajó la mirada avergonzada. «No quiero ser una carga para mi hija». Eduardo dejó sus cubiertos a un lado y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Permítame decirle algo, señora Rosa, y espero que esto no suene irrespetuoso». Su tono era serio pero cálido. «Usted dedicó 40 años de su vida cuidando a extraños. Crió a su hija sola mientras trabajaba. Construyó una familia con amor y sacrificio. Ahora está pasando por un duelo profundo y necesita apoyo. Eso no la hace una carga. Eso la hace humana». Las palabras cayeron sobre Rosa como un bálsamo sanador. Nadie, ni siquiera sus propios familiares, le había validado su dolor de esa manera. Camila sintió que su corazón se expandía mientras observaba a este hombre que acababa de conocer mostrar más empatía que personas que conocían a su madre desde hace años. Eduardo continuó. «Mi madre murió cuando yo tenía 18 años. Cáncer. Fue rápido y brutal». Rosa lo miró con ojos llenos de comprensión. «Lo siento mucho, señor Eduardo». El joven empresario asintió agradecido. «Yo estaba en mi primer año de universidad, construyendo mi imperio soñado. Ella me pedía que la visitara más seguido, que pasara tiempo con ella, pero yo siempre estaba ocupado con exámenes, proyectos, ambiciones». Su voz se quebró ligeramente. Cuando murió, me di cuenta de que había cambiado años de memorias por calificaciones que ahora no significan nada. El restaurante seguía lleno de gente, meseros yendo y viniendo, conversaciones de otros comensales creando un murmullo de fondo. Pero en esa mesa, el mundo se había reducido a 3 personas compartiendo verdades dolorosas. Rosa extendió su mano arrugada y la colocó sobre la de Eduardo. «Usted era joven, mijo. No se castigue tanto.
Eduardo miró esa mano sobre la suya y sintió algo que no había experimentado en casi 20 años, el toque maternal de alguien que ofrecía consuelo sin esperar nada a cambio. Por eso entiendo perfectamente lo que Camila está haciendo, continuó Eduardo, mirando ahora a la joven enfermera. Ella está eligiendo estar presente ahora, mientras todavía puede. Está poniendo a las personas que ama por encima de las expectativas sociales o de lo que otros piensen. Eso no es debilidad, eso es fortaleza. Camila sintió lágrimas rodando por sus mejillas sin poder controlarlas. Durante meses había escuchado a amigas, compañeras de trabajo e incluso algunos familiares diciéndole que tenía que vivir su vida, que su madre necesitaba independizarse, que la estaba sobreprotegiendo. Pero aquí estaba un hombre que acababa de conocer, validando la decisión más importante de su vida. Eduardo tomó su servilleta y se la extendió. Lo siento. No quería hacerla llorar. Camila negó con la cabeza, aceptando la servilleta. No se disculpe. Nadie me había entendido así antes. Rosa observaba la interacción entre su hija y Eduardo con una mezcla de asombro y esperanza. Había rezado tanto porque Camila encontrara un hombre bueno, alguien que viera más allá de su situación complicada. Había perdido la fe en que existieran hombres así, después de ver cómo 3 pretendientes anteriores habían desaparecido cuando descubrían que Camila venía en paquete, como algunos habían dicho cruelmente. Pero este Eduardo era diferente. Lo veía en la forma en que hablaba, en cómo la miraba a ella con respeto genuino, en cómo trataba a su hija no como una oportunidad, sino como un ser humano valioso. El mesero se acercó discretamente. ¿Desean postre o café? Eduardo miró a sus acompañantes. Yo invito a lo que quieran. Rosa negó tímidamente, pero Eduardo insistió. Me dijeron que el flan napolitano de aquí es el mejor de todo Monterrey. ¿Se animan? Camila asintió con una sonrisa que comenzaba a ser más natural. Mi mamá ama el flan. Entonces 3 flanes y 3 cafés, ordenó Eduardo. Cuando el mesero se retiró, Eduardo se puso de pie. Disculpen un momento. Se dirigió al baño, pero en realidad necesitaba procesar todo lo que estaba sintiendo. Se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo. ¿Qué te está pasando?, se preguntó a sí mismo, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Por primera vez en casi 20 años, alguien había logrado tocar la parte de él que creía muerta. Cuando Eduardo regresó a la mesa, encontró a Rosa y Camila conversando en voz baja. Se callaron cuando lo vieron acercarse, pero él notó que ambas lucían más relajadas que al inicio de la noche. Los flanes llegaron momentos después, presentados con elegancia en platos de porcelana fina. Rosa tomó la primera cucharada y cerró los ojos saboreando. «Está delicioso», murmuró con genuina alegría. Eduardo sonrió viendo su reacción. Era hermoso ver cómo algo tan simple como un buen postre podía traer felicidad a alguien que claramente no se permitía muchos placeres. Camila comía su flan observando la interacción entre su madre y este hombre extraordinario. Había algo casi mágico en cómo Eduardo había transformado lo que debió ser un desastre total en una velada memorable. «Señor Eduardo», comenzó Rosa con voz tímida, «¿puedo preguntarle algo personal?» Eduardo asintió dejando su tenedor. «Claro que sí, señora Rosa. ¿Por qué no se molestó cuando llegamos?» Cualquier otro hombre habría pensado que estábamos locas. Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Sabe, durante años he lidiado con personas que fingen ser lo que no son. Mujeres que se arreglan y actúan de cierta manera porque investigan cuánto dinero tengo». Su voz era reflexiva, sin amargura ni resentimiento. «Pero ustedes dos llegaron aquí siendo completamente auténticas. Eso es más valioso que 1000 citas perfectamente orquestadas». Rosa intercambió una mirada con su hija, ambas procesando las palabras de Eduardo. Camila había estado a punto de huir del restaurante, convencida de que había arruinado cualquier posibilidad de una conexión real. Pero Eduardo no solo se había quedado, había hecho que ambas se sintieran bienvenidas y respetadas. Además, continuó Eduardo con una sonrisa que iluminó su rostro, mi amigo Javier me dijo que Camila era especial.
No mencionó que venía con una mamá increíble incluida en el paquete. Es un 2x1 que cualquiera debería considerar una bendición. Rosa soltó una risa que sonó como música después de tanto silencio. Hacía meses que no reía así, con el corazón ligero y sin la pesadez constante de la tristeza. Camila se cubrió la boca, tratando de contener su propia risa, sus mejillas sonrojándose. «Usted tiene una forma muy particular de ver las cosas, señor Eduardo». Eduardo se encogió de hombros con humildad. «O tal vez el mundo tiene una forma muy extraña de complicar lo simple. Ustedes me mostraron más honestidad en 30 minutos que muchas personas en años enteros». Terminaron sus postres mientras la conversación fluía más naturalmente, como si los tres se conocieran desde hace tiempo. Eduardo les contó sobre su empresa de tecnología, pero no de manera presuntuosa, sino explicando cómo había comenzado con una laptop prestada en un pequeño departamento. Rosa compartió historias de su época cuidando ancianos, algunas tristes, pero muchas llenas de humor inesperado y ternura. La noche había caído completamente sobre Monterrey, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres a través de las ventanas del restaurante. El lugar comenzaba a vaciarse lentamente, las mesas cercanas quedando desocupadas una por una mientras los últimos comensales se retiraban. Eduardo pidió la cuenta, pero antes de que llegara, se volvió hacia Rosa con una expresión pensativa y seria. «Señora Rosa, ¿le gustaría caminar conmigo por el jardín del restaurante? Me gustaría hablar un poco más con usted». Rosa parpadeó sorprendida, mirando a su hija en busca de guía o aprobación. Camila estaba igual de desconcertada, pero asintió alentadoramente, curiosa por lo que Eduardo tenía en mente. Eduardo se puso de pie y extendió su brazo como un caballero de otra época, con elegancia natural. «Me haría un gran honor conocer a la persona más importante en la vida de Camila». Rosa tomó su brazo con manos temblorosas, todavía sin creer completamente lo que estaba sucediendo en esa noche extraordinaria. Camila los observó alejarse hacia el jardín, iluminado con luces tenues y plantas tropicales que creaban un ambiente mágico. Se quedó sola en la mesa, su corazón latiendo con fuerza mientras procesaba todo lo que había ocurrido. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quién era este hombre que trataba a su madre como si fuera alguien importante en lugar de un estorbo o una carga molesta? Las preguntas daban vueltas en su mente como un torbellino mientras veía las dos siluetas caminando lentamente entre los senderos del jardín. Por primera vez en mucho tiempo, Camila se permitió sentir algo que había enterrado profundamente por miedo a decepciones: esperanza verdadera. En el jardín, Eduardo y Rosa caminaban despacio, respetando el paso cansado de la mujer mayor que claramente no estaba acostumbrada a estos lujos. El aire nocturno era fresco y agradable, perfumado con el aroma de las flores de Nochebuena que decoraban el lugar con sus colores vibrantes. «Cuénteme sobre usted, señora Rosa», dijo Eduardo, rompiendo el silencio cómodo que se había formado entre ellos. ¿Cómo era su vida antes de que todo cambiara con la pérdida de su esposo? Rosa respiró profundo, organizando décadas de memorias que se agolpaban en su mente. «Nací en un rancho pequeño cerca de Saltillo. Éramos pobres pero felices, muy unidos como familia». Su voz se hizo más suave al recordar. «Mi padre trabajaba la tierra y mi madre hacía tortillas para vender en el mercado del pueblo. Conocí a mi esposo en una feria. Él era de Monterrey, pero había ido a visitar familia lejana. Nos enamoramos en 3 días y nos casamos 6 meses después, contra la opinión de muchos que decían que era demasiado rápido». Eduardo escuchaba con atención genuina, imaginando a la joven Rosa llena de sueños y esperanzas para el futuro. «Nos mudamos a Monterrey y vivimos en una vecindad humilde en la colonia Independencia», continuó Rosa con nostalgia. «Mi esposo manejaba su camión y yo comencé a trabajar cuidando a una señora mayor del barrio que necesitaba ayuda. Descubrí que se me daba bien, que tenía paciencia y cariño natural para los ancianos que sufrían de soledad». Eduardo asintió comprendiendo. Por eso se dedicó a eso durante 40 años de su vida. Rosa sonrió con orgullo evidente. «Sí, señor Eduardo, cuidé a tantos,
Vi a tantos partir de este mundo. Algunos me dejaron pequeñas herencias en agradecimiento, otros solo un gracias sincero. Pero todos me enseñaron algo valioso sobre la vida, la muerte y lo que realmente importa al final. Llegaron a una banca de hierro forjado y Eduardo ayudó a Rosa a sentarse con cuidado, notando cómo sus rodillas le dolían. Él se sentó a su lado y en ese momento ambos supieron que esta conversación cambiaría el rumbo de muchas vidas. Eduardo miró las luces de la ciudad a lo lejos mientras buscaba las palabras correctas para continuar la conversación. «¿Y Camila, cómo fue criarla sola durante tantos años?», preguntó con genuino interés en su voz. Rosa se iluminó completamente al hablar de su hija, como si una luz interior se encendiera en su pecho. «Fue lo mejor que me pasó en la vida, señor Eduardo. Nació cuando yo tenía 34 años, después de que había perdido la esperanza de ser madre. Pensé que Dios no me daría esa bendición». Su voz se llenó de emoción profunda al recordar esos momentos. Siempre fue una niña noble, estudiosa, responsable desde pequeñita. Quería ser enfermera desde que tenía 6 años, porque me veía cuidar a mis pacientes con tanto cariño. Eduardo sonrió imaginando a una pequeña Camila siguiendo los pasos de su madre con admiración infantil. «Debe estar muy orgullosa de ella», comentó con sinceridad. Rosa asintió con lágrimas brillando en sus ojos. «Mucho, señor Eduardo. Trabajó duro para pagar su carrera. Estudiaba de noche y trabajaba de día como asistente en una clínica. Nunca se quejó, nunca pidió cosas materiales innecesarias. Solo quería ayudar a la gente, igual que yo lo hacía». Eduardo sintió una punzada de admiración hacia ambas mujeres. La brisa nocturna movía suavemente las hojas de las plantas alrededor del jardín, creando un susurro natural y relajante. «¿Y cuándo su esposo falleció?», preguntó Eduardo con delicadeza, consciente de que tocaba una herida todavía fresca y dolorosa. La expresión de Rosa se oscureció visiblemente, como si una nube hubiera tapado la luna en su rostro. «Fue de madrugada, señor Eduardo. Un infarto masivo que no le dio oportunidad de luchar ni de despedirse de nosotras. Un día estaba planeando su jubilación, hablando de viajar a Veracruz a visitar a su hermano, y al siguiente ya no estaba». Su voz se quebró ligeramente. No hubo tiempo de decirle cuánto lo amaba una última vez, de agradecerle por los 38 años que pasamos juntos construyendo nuestra familia. Eduardo puso su mano sobre la de Rosa en un gesto de consuelo sincero. «Lo siento mucho, señora Rosa. No puedo imaginar ese dolor tan grande». La mujer asintió limpiando discretamente las lágrimas que rodaban por sus mejillas arrugadas. «Lo peor no fue perderlo a él, aunque eso fue terrible y me destrozó el corazón. Lo peor fue perder mi propósito en la vida después de tantos años de tenerlo claro. Durante toda mi existencia, cuidé a otros, a mis pacientes ancianos, a mi esposo trabajador, a mi hija hermosa». Eduardo escuchaba con una atención que Rosa no había experimentado en mucho tiempo, ni siquiera de sus propios familiares. Y de repente me di cuenta de que ya no sabía quién era sin alguien a quien cuidar o proteger. Continuó Rosa con voz temblorosa. «Me sentí vacía, inútil, como un barco sin rumbo en medio del océano». Eduardo comprendió perfectamente lo que ella estaba describiendo, porque él había sentido algo similar. «Usted se definió por lo que daba a otros durante décadas, y cuando ya no pudo dar de la misma manera porque su esposo partió, se sintió perdida y sin dirección». Rosa lo miró con ojos llenos de gratitud y sorpresa. «Exactamente eso, señor Eduardo. ¿Cómo lo sabe tan bien? ¿Cómo puede entender algo que ni mis propios hermanos comprenden?». Eduardo sonrió con tristeza. «Porque yo también me perdí a mí mismo cuando mi madre murió y me refugié en el trabajo hasta olvidar quién era realmente». Rosa estudió su rostro bajo la luz tenue, viendo más allá de la fachada del empresario exitoso. Había dolor en esos ojos jóvenes, un dolor antiguo que reconocía porque vivía en su propio pecho día tras día. «Usted también ha sufrido mucho, ¿verdad?». Eduardo asintió lentamente. «Más de lo que le he contado a nadie en años, señora Rosa. Hay heridas que uno aprende a esconder tan bien que hasta se olvida de que existen». El jardín estaba casi desierto ahora.
Solo ellos dos compartiendo confidencias bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de Monterrey. Y mi pobre Camila ha cargado con mi tristeza cuando debería estar viviendo su propia vida sin preocupaciones, dijo Rosa con culpa evidente. Ha rechazado oportunidades de trabajo en otros hospitales con mejor paga porque no quiere dejarme sola muchas horas. Ha dejado de salir con amigas porque prefiere quedarse conmigo viendo telenovelas en la sala. Eduardo negó firmemente con la cabeza, su expresión seria pero amable. No, señora Rosa, Camila está viviendo su vida exactamente como debe ser, con amor verdadero y lealtad inquebrantable hacia quien la crió. Rosa secó sus lágrimas con un pañuelo bordado que sacó de su bolsa, un regalo que su difunto esposo le había dado años atrás. Usted es muy amable, señor Eduardo, pero sé que he alejado a otros hombres de mi hija sin querer. Los he visto huir cuando se dan cuenta de nuestra situación, cuando comprenden que somos un paquete inseparable. He visto la decepción en los ojos de Camila cada vez que eso pasa y me destroza el alma. Eduardo se inclinó hacia adelante, su voz firme y llena de convicción absoluta. ¿Sabe qué pienso, señora Rosa? Que esos hombres no merecían a Camila ni por un segundo. Si no pueden ver el valor inmenso de una mujer que cuida de su madre, entonces no tienen la capacidad de amar realmente a nadie en este mundo. Sus palabras cayeron sobre Rosa como un bálsamo sanador que había estado esperando durante meses sin saberlo. Eduardo continuó con pasión contenida. Cualquier hombre que se sienta amenazado o molesto por el amor de una hija hacia su madre es un cobarde que no merece ni su tiempo ni su atención. Rosa sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había cargado desde la muerte de su esposo. Usted es diferente a todos los hombres que Camila ha conocido, señor Eduardo. Puedo verlo en sus ojos, en la forma como nos trató esta noche. Eduardo tomó las manos arrugadas de Rosa entre las suyas. Mi madre me enseñó que el verdadero carácter de una persona se ve en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Usted y Camila me mostraron amor puro esta noche, sin agendas ocultas ni intereses egoístas. Eso es más valioso que todo el dinero que he ganado en mi vida entera. Rosa sintió lágrimas frescas rodando por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio y esperanza renovada. ¿De verdad no le molesta que yo esté aquí, que seamos un paquete como dicen algunos? Eduardo sonrió con calidez genuina. Señora Rosa, su presencia no es un problema. Es una bendición que me recuerda lo que realmente importa en esta vida tan corta que tenemos. Rosa lo abrazó impulsivamente, algo que normalmente no haría con un extraño, pero Eduardo ya no se sentía como tal. En ese abrazo, dos almas solitarias encontraron el consuelo que habían estado buscando sin saberlo. Cuando Eduardo y Rosa regresaron al restaurante, después de casi 20 minutos en el jardín, encontraron a Camila de pie junto a la mesa. La joven enfermera había juntado su bolsa y el suéter de su madre, preparándose claramente para marcharse lo antes posible. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y resignación, como si ya hubiera aceptado que la noche había sido un fracaso total. Al ver a Eduardo y Rosa acercarse, Camila se mordió el labio inferior con nerviosismo. «Ya es tarde, y no queremos quitarle más tiempo, señor Eduardo», dijo rápidamente con voz temblorosa. «Le agradecemos mucho la cena y su amabilidad, pero debemos irnos ya». Eduardo intercambió una mirada con Rosa, quien le dio un pequeño asentimiento de ánimo y complicidad. «Espere, Camila», dijo Eduardo con voz firme pero gentil. «¿Por qué tiene tanta prisa por irse?» La joven bajó la mirada avergonzada. «Porque ya arruiné suficiente esta noche, trayendo a mi mamá a una cita que debía ser solo entre nosotros dos. Estoy segura de que usted tiene mejores cosas que hacer que lidiar con nuestra situación complicada». Eduardo se acercó a ella y esperó hasta que Camila levantara la vista para encontrar sus ojos. «¿Quién dijo que arruinó algo?», preguntó con genuina confusión en su rostro. Camila parpadeó desconcertada, sin entender completamente lo que estaba escuchando de este hombre extraordinario. «Pues, es obvio, ¿no? Llegué con mi mamá a una cita romántica. Eso no es normal, eso no es lo que se hace». Eduardo negó con la cabeza lentamente, una sonrisa suave apareciendo en sus labios.
¿Sabe que no es normal, Camila? Que alguien tenga el valor de poner a las personas que ama por encima de las expectativas sociales absurdas. Que alguien sea tan auténtica que prefiere arriesgar una oportunidad antes que fingir ser quien no es. Camila sintió su garganta apretarse mientras procesaba esas palabras que nunca esperó escuchar. Rosa observaba la escena con el corazón en la mano, rezando en silencio porque su hija encontrara la felicidad que tanto merecía. Eduardo continuó con voz suave pero firme. Durante toda esta velada, usted me mostró más carácter genuino que 100 citas superficiales llenas de máscaras y pretensiones falsas. Me mostró lealtad, amor incondicional y una fortaleza que pocas personas poseen en este mundo tan egoísta. Camila sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas sin poder detenerlas. Nadie le había hablado así jamás. Nadie había validado sus decisiones de esa manera tan profunda. Pero yo, empezó a decir, pero Eduardo levantó su mano gentilmente para detenerla. Por favor, siéntese. No vamos a terminar esta noche con usted huyendo como si hubiera cometido un crimen terrible. Camila obedeció lentamente, dejando caer su bolsa y tomando asiento en la silla que Eduardo le acercó con cortesía. Rosa se sentó también, tomando la mano de su hija sobre la mesa, en un gesto de apoyo silencioso pero poderoso. Eduardo volvió a su lugar y respiró profundo antes de continuar hablando, organizando sus pensamientos cuidadosamente. Quiero contarles algo que no le he dicho a nadie en mucho tiempo, comenzó con voz seria. Cuando mi madre estaba enferma de cáncer en sus últimos meses, yo estaba en medio de lanzar mi primera empresa importante. Camila y Rosa lo escuchaban con atención absoluta, sin interrumpir su confesión íntima. Ella me llamaba pidiéndome que la visitara, que pasara tiempo con ella porque presentía que no le quedaba mucho. Eduardo hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Pero yo siempre estaba ocupado con juntas, presentaciones, inversionistas que no podían esperar ni un día más. Le decía, mañana te visito, mamá, o este fin de semana voy sin falta. Rosa apretó su pañuelo entre las manos, sintiendo el dolor en cada palabra que Eduardo pronunciaba con dificultad. Murió un martes por la tarde mientras yo estaba cerrando un contrato millonario que pensé que cambiaría mi vida para siempre. Continuó Eduardo, con lágrimas brillando en sus ojos. Cuando llegué al hospital ella ya había partido y nunca pude decirle cuánto la amaba. Nunca pude pedirle perdón por elegir el dinero sobre ella. El restaurante estaba casi vacío ahora. Solo quedaban un par de mesas ocupadas y el personal limpiando discretamente las áreas desocupadas. Camila sintió su corazón rompiéndose por este hombre que apenas conocía, pero que ya había tocado su alma de manera profunda. Desde ese día, continuó Eduardo limpiando una lágrima que escapó de su ojo, me prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de conocer a alguien especial, valoraría cada momento, sin importar las circunstancias o las opiniones ajenas. Me prometí que nunca más pondría apariencias o convencionalismos sociales por encima de lo que realmente importa, las personas y el amor verdadero. Rosa se puso de pie impulsivamente y rodeó la mesa para abrazar a Eduardo, quien se dejó consolar por esta mujer maternal. Usted no tiene que cargar esa culpa, mijo. Su mamá lo amaba, y estoy segura de que entendía sus responsabilidades y sus sueños. Eduardo correspondió el abrazo, sintiendo por primera vez en casi 20 años el consuelo de un afecto maternal sin condiciones ni expectativas. Camila observaba la escena con el corazón desbordado de emoción, viendo cómo su madre ofrecía consuelo y cómo Eduardo lo aceptaba con humildad genuina. Cuando se separaron, Eduardo tomó su servilleta y secó sus ojos con una sonrisa avergonzada. Disculpen, no quería ponerme sentimental en nuestra primera cita. Camila negó con la cabeza rápidamente, su voz saliendo entrecortada por la emoción que la embargaba completamente. No se disculpe jamás por mostrar su corazón verdadero, señor Eduardo. Eso es lo más valiente que alguien puede hacer en un mundo tan cerrado. Eduardo se volvió hacia ella, con una intensidad en la mirada que hizo que Camila sintiera mariposas en el estómago. Por eso, cuando usted llegó esta noche con su madre, no vi un problema o una situación incómoda que resolver.
Vi a una mujer extraordinaria que está eligiendo estar presente ahora, mientras todavía puede, en lugar de arrepentirse después como yo lo hice. Las palabras resonaron en el espacio entre ellos como una declaración de principios inquebrantables. Camila sintió que algo cambiaba dentro de ella, como si una puerta que había mantenido cerrada por miedo se abriera lentamente. Yo no sé qué decir, murmuró con voz temblorosa. Eduardo extendió su mano sobre la mesa y Camila la tomó después de un momento de duda. Diga que se queda un rato más, propuso Eduardo con una sonrisa esperanzada. Diga que esta noche no termina con huidas ni despedidas apresuradas llenas de malentendidos. Diga que me da la oportunidad de conocerlas mejor, a las dos, porque francamente no quiero que esta velada termine todavía. Rosa volvió a su silla con una sonrisa que no había mostrado en meses, viendo cómo su hija y Eduardo se miraban con una conexión que trascendía las palabras dichas. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. El mesero se acercó discretamente a la mesa y preguntó si deseaban algo más antes de que cerraran la cocina. Eduardo pidió 3 tés de manzanilla sin consultar, intuyendo que todos necesitaban algo cálido, después de tanta emoción compartida en esa noche extraordinaria. Cuando el joven se retiró, un silencio cómodo se instaló entre los tres. No era incómodo, sino lleno de complicidad y entendimiento mutuo. Rosa observaba a su hija y a Eduardo con una mezcla de esperanza y precaución, rezando internamente para que esto fuera real y no solo un sueño pasajero. Camila jugueteaba nerviosamente con la servilleta sobre su regazo, todavía procesando todo lo que había ocurrido en las últimas 2 horas. Eduardo las miraba a ambas con una expresión que mezclaba ternura y determinación, como si hubiera tomado una decisión importante, pero no supiera exactamente cómo expresarla con palabras. El té llegó humeante en tazas de porcelana blanca y el aroma dulce de la manzanilla llenó el espacio entre ellos con calidez reconfortante. Eduardo tomó su taza entre las manos, dejando que el calor le calentara los dedos, mientras organizaba sus pensamientos cuidadosamente. «Hay algo más que necesito decirles», comenzó con voz suave pero firme. «Algo que probablemente debí mencionar antes, pero no encontraba el momento adecuado para hacerlo». Camila levantó la vista con curiosidad, mezclada con un poco de temor ante lo desconocido. «Durante años», continuó Eduardo mirando fijamente su taza de té, «me han escondido detrás del trabajo, porque era más fácil que enfrentar el vacío que mi madre dejó cuando murió tan joven». Rosa asintió comprendiendo perfectamente ese mecanismo de defensa que ella misma había usado de diferentes formas. «Construí una empresa exitosa, gané dinero que nunca soñé tener cuando era niño en una familia de clase media, logré reconocimiento en mi industria tecnológica». Su voz se volvió más melancólica. Pero cada logro se sentía hueco, porque no había nadie esperándome en casa para celebrarlo realmente. Nadie que se alegrara por mí sin interés económico de por medio. Camila sintió una punzada de empatía profunda por este hombre que parecía tenerlo todo, pero en realidad no tenía nada de lo que importaba. Eduardo levantó la vista y la clavó en Camila con intensidad penetrante. «Por eso dejé de creer en el amor hace mucho tiempo», confesó con honestidad brutal. «Pensé que era algo que existía solo en películas románticas o en historias del pasado, pero no en la vida real de un empresario como yo. Las mujeres que conocía solo veían mi cuenta bancaria o las oportunidades que podía ofrecerles para escalar socialmente». Rosa apretó la mano de su hija bajo la mesa, sintiendo el peso de esas palabras tan sinceras y dolorosas. «Javier me ha intentado convencer durante años de que volviera a intentarlo con el amor verdadero», continuó Eduardo con una sonrisa triste. «Me presentó a amigas, primas, conocidas, siempre jurando que esta vez era diferente de las anteriores». Camila escuchaba cada palabra como si fuera la más importante que hubiera oído en su vida entera. «Pero siempre terminaba igual», prosiguió Eduardo. «Citas donde fingían interés en mi trabajo solo para después preguntar por mi departamento, mi carro, mis viajes al extranjero». Su voz se llenó de frustración contenida.
mujeres que investigaban mi empresa en Internet antes de la cita para saber exactamente cuánto valía y cómo impresionarme con conocimientos superficiales. Rosa negó con la cabeza entristecida por la soledad que este joven había experimentado rodeado de tanta falsedad. Eventualmente me resigné a la idea de que moriría solo, rodeado de éxito profesional pero vacío emocionalmente, admitió Eduardo. Dejé de responder las llamadas de Javier sugiriendo citas. Dejé de asistir a eventos sociales donde podría conocer a alguien nuevo y potencialmente interesante. Me convencí de que estaba bien así, que no necesitaba a nadie más en mi vida aparte de mi trabajo y mis metas empresariales. Camila sintió lágrimas acumulándose en sus ojos mientras comprendía el nivel de soledad que Eduardo había soportado durante tanto tiempo sin quejarse. El silencio se extendió por un momento cargado de emoción antes de que Eduardo continuara con su confesión liberadora. «Pero esta noche», dijo Eduardo mirando directamente a Camila con ojos brillantes de emoción contenida. «Ustedes dos llegaron y cambiaron todo en lo que había dejado de creer desde hace tanto tiempo». Camila sintió su corazón acelerarse peligrosamente mientras procesaba el peso de esas palabras tan significativas. «No llegaron con máscaras ni pretensiones elaboradas para impresionarme», continuó Eduardo con voz temblorosa. «Llegaron con su verdad más vulnerable, con su amor más puro y auténtico expuesto para que yo lo juzgara o aceptara». Rosa sintió lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, sin importarle ya esconderlas de nadie. Camila podría haber mentido. Podría haber dejado a su mamá en casa y fingir que su vida era diferente a lo que realmente es, explicó Eduardo. Pero eligió la honestidad, aunque eso significara arriesgar esta oportunidad de encontrar el amor que tanto merece. Su mano se movió para tomar la de Camila sobre la mesa con firmeza reconfortante. Eso me mostró más carácter real en 30 segundos que años de conversaciones superficiales con personas que solo buscan beneficios materiales. Camila apretó la mano de Eduardo, sintiendo una conexión que jamás había experimentado con ningún otro hombre en su vida. «¿Y usted, señora Rosa?», se volvió Eduardo hacia la madre. Me recordó por qué vale la pena abrirse al amor nuevamente, después de tanto tiempo protegiéndome detrás de murallas emocionales. Rosa sonrió entre lágrimas, bendiciendo silenciosamente a este hombre que trataba a su hija con tanto respeto y ternura genuina. «Ahora es mi turno de ser honesta», dijo Camila con voz temblorosa, pero decidida a compartir su propia verdad dolorosa. «He tenido otras citas en el pasado, no muchas porque trabajo turnos nocturnos que dificultan mi vida social, pero algunas». Eduardo asintió alentadoramente, apretando suavemente su mano para darle valor y continuar con su confesión. «El primero fue hace 3 años, un doctor del hospital que parecía interesado en mí y en conocerme mejor», comenzó Camila. «Salimos 2 veces y todo iba bien hasta que le conté sobre mi mamá y nuestra situación después de la muerte de mi papá. Su expresión se ensombreció al recordar. Desapareció literalmente, dejó de contestar mis mensajes y cuando lo veía en los pasillos del hospital fingía no verme o cambiaba de rumbo». Rosa bajó la mirada avergonzada, cargando con culpa que no le correspondía, pero que sentía de todas formas. «Después vino un ingeniero que conocí en una reunión familiar», continuó Camila. «Él duró un poco más, casi 2 meses de salidas ocasionales los fines de semana, cuando yo no trabajaba». Su voz se quebró ligeramente. «Pero cuando le expliqué que no podía salir ciertos días, porque mi mamá estaba pasando por una crisis emocional fuerte, me dijo textualmente que buscaba una pareja, no una enfermera con paciente incluido en el paquete». Eduardo sintió rabia hacia esos hombres cobardes que no supieron valorar el tesoro que tenían frente a ellos por egoísmo puro. «El tercero fue el que más me dolió», admitió Camila con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, mientras Rosa le acariciaba el cabello como cuando era niña. Era alguien que había conocido desde la preparatoria, un amor de juventud que reapareció en mi vida hace 1 año, prometiendo que ahora éramos adultos maduros. Eduardo escuchaba con atención absoluta, sintiendo cada palabra como un golpe en su propio pecho lastimado.
Salimos durante 4 meses y yo realmente pensé que él era diferente, que entendía mi situación y la aceptaba con todo incluido, continuó Camila. Incluso conoció a mi mamá varias veces y parecía llevarse bien con ella, siendo amable y respetuoso siempre. Rosa recordaba a ese joven que había llenado de esperanzas a su hija solo para destrozarlas después cruelmente. Pero un día me sentó en un café y me dijo que me amaba pero que no podía competir con mi mamá por mi atención y mi tiempo, explicó Camila con voz rota. Me dio un ultimátum. O ponía a mi mamá en un asilo de ancianos para que pudiéramos tener una vida normal de pareja, o terminábamos nuestra relación para siempre. Eduardo apretó la mandíbula con furia contenida ante semejante falta de humanidad y comprensión básica. Obviamente elegí a mi mamá sin dudarlo ni un segundo, finalizó Camila. Pero cada rechazo me fue convenciendo de que quizás estaba destinada a estar sola, porque ningún hombre aceptaría mi realidad complicada. Rosa sollozó abiertamente, culpándose por la soledad de su hija, aunque Camila siempre le aseguraba que no era su culpa. Eduardo sintió que su corazón se partía y sanaba al mismo tiempo, escuchando esa historia de lealtad inquebrantable. Eduardo se puso de pie abruptamente, dando la vuelta a la mesa con pasos decididos que sorprendieron a ambas mujeres. Se arrodilló junto a la silla de Camila, tomando ambas manos de la joven entre las suyas, con firmeza reconfortante y protectora. «Míreme, Camila», dijo con voz intensa, cargada de emoción profunda, que no podía ni quería ocultar más. La joven enfermera lo miró a través de lágrimas que nublaban su visión, pero no su comprensión del momento. Esos 3 hombres fueron unos completos idiotas que no merecían ni un minuto de su tiempo valioso, ni una sola de sus lágrimas preciosas. Su voz era firme, llena de convicción absoluta, que no admitía discusión alguna. Cualquier hombre que le pida elegir entre él y su madre es alguien que no comprende lo que significa el amor verdadero e incondicional. Rosa observaba la escena con el corazón desbordado, viendo algo que había rezado presenciar durante tanto tiempo sin perder la fe. «Usted hizo lo correcto cada vez», continuó Eduardo sin soltar las manos de Camila. «No solo lo correcto moralmente, sino lo correcto para su alma y su futuro, con alguien que realmente la merezca». Camila sintió que algo dentro de ella se rompía y liberaba, años de culpa y duda disolviéndose bajo la mirada sincera de este hombre extraordinario. Nunca se disculpe por amar a su madre, por cuidarla, por elegirla 1 y 1000 veces si fuera necesario hacerlo, declaró Eduardo. Eso no la hace dependiente o inmadura, como seguramente le dijeron esos cobardes. Eduardo se levantó, pero no soltó las manos de Camila, manteniéndola conectada a él físicamente, mientras sus palabras creaban puentes emocionales imposibles de ignorar. Eso la hace leal, valiente, y la convierte en el tipo de mujer que cualquier hombre inteligente querría a su lado para siempre. Camila sollozó abiertamente, ya sin intentar controlar las lágrimas que caían como cascadas liberadoras de años de dolor acumulado. Rosa se levantó también y abrazó a su hija por detrás, creando un círculo de amor y apoyo entre los 3. Eduardo continuó hablando, ahora dirigiéndose a ambas mujeres con igual intensidad emocional y respeto profundo. «Esta noche ustedes me devolvieron algo que pensé que había perdido para siempre, en el momento que mi madre cerró sus ojos. La fe en que existen personas genuinas en este mundo tan lleno de superficialidad y falsedad». Su voz se quebró ligeramente, pero no se detuvo. «Me mostraron que el amor real todavía existe, que la lealtad no es solo una palabra bonita, sino una acción diaria y constante». Rosa sintió que bendecía a este hombre con cada fibra de su ser, cansado, pero esperanzado nuevamente. «Por eso quiero proponerles algo que quizás suene extraño viniendo de alguien que las acaba de conocer hace apenas unas horas», dijo Eduardo, tomando aire profundamente. Camila lo miró con ojos enormes llenos de curiosidad, mezclada con esperanza tímida, que no se atrevía a crecer demasiado todavía. «Quiero que este encuentro no termine aquí esta noche», propuso Eduardo con determinación clara. «Quiero seguir conociéndolas a las 2,
como un paquete completo e inseparable que no necesita disculparse por existir. Las palabras flotaron en el aire del restaurante casi vacío, resonando con un poder que ninguno de los tres podía negar o ignorar. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Camila con voz temblorosa, atreviéndose a preguntar lo que su corazón ya intuía, pero su mente no se atrevía a aceptar. Eduardo sonrió con calidez que iluminaba su rostro desde adentro hacia afuera, transformándolo completamente del empresario serio al hombre vulnerable y esperanzado. «Significa que quiero llamarlas mañana para saber cómo siguió su día y si Rosa durmió bien después de esta noche emocional». Su tono era tierno, casi juguetón, pero completamente sincero. «Significa que quiero visitarlas en su casa, conocer su mundo real sin restaurantes elegantes ni formalidades innecesarias que solo estorban». Rosa sintió su corazón expandirse con una calidez que no había sentido desde antes de que su esposo falleciera, dejándola a la deriva. «Significa que quiero estar presente en sus vidas, no como una distracción ocasional los fines de semana, sino como alguien constante y confiable», explicó Eduardo. «Quiero conocer sus rutinas simples, sus días difíciles, sus momentos de alegría pequeña pero significativa que construyen una vida real juntos». Camila no podía creer lo que estaba escuchando. Parecía demasiado bueno para ser verdad después de tantas decepciones amargas. «¿De verdad quiere eso?», preguntó con voz casi inaudible, temiendo que la respuesta fuera diferente a lo que acababa de escuchar. Eduardo asintió con total seriedad y compromiso visible en cada gesto y palabra que pronunciaba con cuidado. «De verdad lo quiero, Camila», confirmó Eduardo con voz firme, que no dejaba espacio para dudas o malentendidos. «Ustedes me mostraron esta noche algo que llevaba años buscando sin saberlo. Autenticidad pura y amor incondicional sin agendas ocultas». Rosa se secó las lágrimas con manos temblorosas, sintiendo que Dios finalmente había escuchado sus oraciones desesperadas durante tantas noches de insomnio. «No será fácil», advirtió Camila, sintiendo la necesidad de ser completamente honesta sobre su realidad complicada. «Trabajo turnos nocturnos que cambian constantemente, a veces 12 horas seguidas sin descanso adecuado. Mi mamá tiene días buenos y días malos emocionalmente, días donde necesita más atención y cuidado especial». Eduardo escuchaba atentamente sin interrumpir, valorando que ella compartiera los detalles difíciles en lugar de esconderlos estratégicamente. «No tenemos mucho dinero, nuestra casa es pequeña y modesta en una colonia humilde», continuó Camila. «No vamos a restaurantes elegantes como este, ni tenemos conversaciones sofisticadas sobre negocios internacionales o inversiones financieras». Eduardo sonrió ampliamente, sus ojos brillando con algo que parecía alivio, más que decepción ante esta realidad descrita. «Perfecto», dijo, sorprendiéndolas a ambas con su respuesta entusiasta e inesperada. «Porque yo no busco otra cena elegante o conversación superficial sobre balances y proyecciones empresariales. Busco algo real, algo que el dinero no puede comprar en ningún mercado del mundo. Una familia verdadera construida con amor genuino». Rosa dejó escapar un sollozo de alivio y felicidad mezclados en proporciones iguales y abrumadoras. Eduardo extendió su mano hacia Camila en un gesto que era tanto una pregunta como una promesa de futuro compartido. «¿Me da la oportunidad de intentarlo?», preguntó con humildad genuina, a pesar de ser un hombre acostumbrado a cerrar tratos millonarios con confianza absoluta. Esta vez era diferente porque no negociaba contratos, sino corazones. No cerraba negocios, sino abría puertas a posibilidades aterradoras y hermosas. Camila miró a su madre buscando guía o aprobación, como había hecho toda su vida en momentos importantes e inciertos. Rosa asintió con una sonrisa radiante que borraba años de tristeza acumulada en las arrugas de su rostro cansado pero esperanzado. Camila tomó la mano de Eduardo sintiendo una descarga de algo parecido a electricidad, pero más profundo y significativo recorriendo su cuerpo. «Sí», murmuró con voz temblorosa, pero decidida finalmente. «Quiero intentarlo también, aunque me aterra la posibilidad de otra decepción dolorosa». Eduardo apretó su mano con ternura pero firmeza,
sellando un compromiso que ambos sentían, trascendía una simple cita romántica cualquiera. Cuando salieron del restaurante media hora después, con Eduardo insistiendo en llevarlas a casa personalmente, a pesar de sus protestas educadas, algo había cambiado fundamentalmente en los tres. Durante el trayecto hacia la colonia Independencia, Eduardo conversó amenamente con ambas mujeres, haciendo preguntas sobre sus vidas, sus gustos, sus sueños aplazados pero no olvidados. Cuando llegaron frente a la casa pequeña pero bien cuidada, Eduardo bajó del auto y abrió las puertas para ambas con caballerosidad anticuada pero encantadora. Antes de despedirse, sacó su teléfono y les pidió sus números, prometiendo llamar al día siguiente sin falta. Y en ese momento, los tres supieron que esta noche había sido solo el comienzo de algo extraordinario. Los días siguientes a aquella cena mágica fueron como un sueño, del cual ninguno de los tres quería despertar jamás. Eduardo cumplió su promesa y llamó a Camila al día siguiente por la mañana, un sábado tranquilo donde ella no tenía turno en el hospital. Hablaron durante 2 horas sobre todo y nada, compartiendo detalles de sus vidas que normalmente tardarían meses en revelar a otra persona. Camila le contó sobre su rutina agotadora en el área de urgencias, las noches sin dormir atendiendo emergencias, los pacientes que la marcaban profundamente con sus historias. Eduardo escuchaba fascinado, no fingiendo interés sino genuinamente cautivado por la pasión con la que ella hablaba de su vocación de servicio. Él compartió sobre sus inicios difíciles en el mundo empresarial, los fracasos que nadie conocía, las noches donde dudó de sí mismo completamente. Al finalizar la llamada, Eduardo preguntó si podía visitarlas esa misma tarde en su casa sin formalidades ni pretensiones elegantes. Camila sintió nerviosismo ante la idea de que él viera su hogar humilde, pero aceptó porque no quería construir nada sobre mentiras o apariencias falsas. A las 5 de la tarde, el timbre de la casa sonó y Rosa abrió la puerta con manos temblorosas de emoción contenida. Eduardo llegó con un ramo de flores sencillas para Rosa y una caja de pan dulce de una panadería tradicional del centro. «No traigo nada ostentoso porque quiero conocer su mundo real, no impresionarlas con dinero», explicó con sonrisa humilde. La casa era pequeña, pero estaba impecablemente limpia y decorada con amor en cada detalle visible a simple vista. Fotos familiares cubrían las paredes contando la historia de décadas de vida compartida entre madre e hija inseparables. Un sofá gastado pero cómodo ocupaba la sala junto a una televisión antigua que todavía funcionaba perfectamente bien. La cocina era diminuta comparada con la de Eduardo, pero olía deliciosamente a caldo de pollo que Rosa había preparado toda la tarde. Eduardo se sentó en el sofá y se sintió más cómodo que en cualquier reunión de negocios elegante que había tenido en años. Rosa le sirvió café de olla en tazas de barro, mientras Camila le mostraba álbumes de fotos de su infancia con vergüenza adorable. Eduardo reía viendo las imágenes de una pequeña Camila sin dientes delanteros, vestida de enfermera en un festival escolar. «Esto es lo que yo llamo riqueza real», comentó Eduardo señalando las fotos y el ambiente cálido del hogar. «Ustedes tienen algo que muchos millonarios buscan toda su vida sin encontrarlo: paz y amor genuino en casa». Rosa sintió lágrimas de gratitud por este joven que valoraba lo que otros habían despreciado o ignorado completamente. Cenaron juntos en la mesa pequeña de la cocina, los tres apretados pero felices compartiendo el caldo de Rosa. Eduardo declaró que era el mejor que había probado en su vida y no estaba exagerando por cortesía. Cuando se despidió esa noche, abrazó a ambas mujeres y les prometió regresar pronto sin necesidad de ocasiones especiales. Las visitas de Eduardo se volvieron frecuentes y naturales, como si siempre hubiera formado parte de esa familia humilde pero unida. Aparecía los miércoles después del trabajo con comida para cenar juntos, porque sabía que Camila tenía turno nocturno y Rosa estaría sola. Los sábados por la mañana llegaba temprano para llevar a Rosa al mercado municipal, cargando sus bolsas y conversando con los vendedores como uno más del barrio. Camila observaba desde lejos cómo su madre florecía nuevamente bajo la atención constante
y el cariño genuino de Eduardo, que no esperaba nada a cambio. Rosa reía más, salía de su cuarto con más frecuencia, comenzaba a cocinar platillos elaborados que había dejado de preparar desde la muerte de su esposo. Un domingo, Eduardo llegó con herramientas y arregló la llave del baño que goteaba desde hacía meses, sin que ellas pudieran pagar un plomero profesional. «No hace falta que hagas esto», protestó Camila, sintiéndose incómoda con tanta ayuda recibida, sin poder retribuir proporcionalmente. Eduardo negó con la cabeza, mientras apretaba una tuerca con concentración absoluta en su tarea. Esto es lo que hace la familia, ayudarse mutuamente sin llevar cuentas ni esperar recompensas a futuro. La palabra familia resonó en el corazón de Camila con un significado nuevo y profundo que nunca antes había experimentado con ningún hombre. Rosa preparó limonada fresca y les llevó vasos a ambos mientras Eduardo terminaba la reparación exitosamente sin cobrar ni un peso. Ese día comieron tacos de carnitas en la mesa de la cocina y Eduardo declaró que esos momentos simples eran más valiosos que cualquier cena de gala empresarial. Pasaron 8 semanas en esta rutina hermosa y reconfortante que sanaba heridas antiguas en los 3 corazones lastimados por pérdidas pasadas. Eduardo comenzó a llegar más temprano y quedarse más tarde, integrándose completamente en la vida diaria de madre e hija, sin invadir, pero siempre presente cuando lo necesitaban. Ayudaba a Rosa con las compras pesadas del súper, acompañaba a Camila al hospital cuando tenía turnos nocturnos para que no tomara transporte público en la madrugada peligrosa. Los vecinos de la colonia empezaron a conocerlo y saludarlo como si fuera parte del vecindario desde siempre, sin importar su camioneta costosa. Don Pedro, el señor de la tienda de la esquina, le fiaba a Eduardo tortillas como a cualquier cliente regular y confiable. Doña Marta, la vecina de al lado, le regalaba tamales los sábados porque, según ella, estaba muy flaco y necesitaba engordar un poco. Eduardo aceptaba todo con humildad genuina y gratitud profunda, sintiendo que finalmente había encontrado algo que su dinero nunca pudo comprar: pertenencia real a una comunidad que lo aceptaba por quien era y no por lo que tenía en el banco. Una tarde, mientras Camila trabajaba su turno en el hospital, Eduardo y Rosa se sentaron en el pequeño patio trasero de la casa. «Señora Rosa», comenzó Eduardo con voz seria, «quiero hablar con usted sobre algo muy importante que llevo pensando semanas enteras». Rosa dejó su tejido a un lado y le prestó total atención, sintiendo que algo significativo estaba por ocurrir en ese momento. Eduardo tomó las manos arrugadas de Rosa entre las suyas con ternura infinita que ella reconocía como genuina y no manipuladora. «Usted sabe que amo a su hija profundamente, ¿verdad?», preguntó Eduardo mirándola directamente a los ojos con vulnerabilidad expuesta sin máscaras. Rosa asintió con lágrimas ya formándose porque intuía hacia dónde iba esta conversación tan esperada durante tanto tiempo. «Nunca he sentido por nadie lo que siento por Camila», continuó Eduardo con voz temblorosa de emoción, contenida pero poderosa. «Ella me devolvió la capacidad de creer en el amor verdadero, de confiar en que existen personas genuinas, sin agendas ocultas egoístas». Rosa apretó las manos de Eduardo alentadoramente para que continuara con su confesión importante y significativa para todos. «Pero también sé que no puedo tener a Camila sin tenerla a usted», declaró Eduardo con firmeza absoluta. «Ustedes son un paquete inseparable y yo no querría que fuera de otra manera, porque su relación es lo más hermoso que he visto». Rosa sollozó abiertamente, sin importarle ya esconder sus emociones desbordadas frente a este hombre extraordinario que había llegado como bendición. «Quiero pedirle su bendición para casarme con Camila», dijo Eduardo finalmente, con voz clara y decidida sin dudas. «Pero también quiero pedirle algo más que es igualmente importante para mí y para el futuro de todos nosotros como familia». Rosa lo miró con curiosidad, mezclada con amor maternal, hacia este joven que se había ganado su corazón completamente. «Quiero que cuando Camila y yo nos casemos, usted venga a vivir con nosotros permanentemente», explicó Eduardo. «No como visita temporal o huésped tolerado,
sino como parte fundamental de nuestra familia que estamos construyendo juntos, con amor y respeto mutuo. Rosa no podía creer lo que estaba escuchando después de tantos rechazos y desprecios por parte de otros pretendientes egoístas. Mi bendición la tiene desde la primera noche que los vi juntos, mijo, susurró Rosa, abrazándolo fuertemente, mientras ambos lloraban lágrimas de felicidad pura. 2 meses después de aquella conversación en el patio, Eduardo había planeado todo cuidadosamente con la complicidad alegre de Rosa. Era un sábado soleado de diciembre y le había pedido a Camila que se tomara el día libre del hospital para un almuerzo especial. Camila accedió sin sospechar nada extraordinario, pensando que sería otra de sus comidas casuales en algún restaurante modesto del centro de Monterrey. Esa mañana, Rosa actuaba extrañamente nerviosa y emocionada, vistiéndose con más cuidado de lo habitual y arreglando su cabello con esmero inusual. «Hija, tienes que ponerte ese vestido lindo que compramos el mes pasado», insistió Rosa con urgencia, sospechosa en su voz. «¿Para un almuerzo normal, mamá?», preguntó Camila confundida por tanto alboroto inexplicable. Rosa solo sonrió misteriosamente sin revelar nada más sobre los planes secretos del día. Cuando Eduardo llegó a buscarlas puntualmente al mediodía, traía puesto un traje elegante, pero no ostentoso, que lo hacía ver guapísimo según opinión sonrojada de Camila. «Pensé que íbamos solo nosotros dos», comentó Camila al ver que su madre también estaba lista para salir con ellos. Eduardo intercambió una mirada cómplice con Rosa antes de responder con sonrisa misteriosa que no revelaba sus intenciones. «Hoy es un día especial y necesito que las dos estén presentes porque esto les involucra a ambas por igual». Camila frunció el ceño curiosa, pero no insistió más, confiando en que Eduardo no haría nada que las incomodara o pusiera en situación incómoda. Subieron a la camioneta y Eduardo manejó hacia un restaurante pequeño pero elegante en San Pedro, que Rosa y Camila nunca habían visitado antes. El lugar era íntimo con solo 10 mesas, decorado con flores frescas y música suave de guitarra que creaba ambiente romántico perfecto. El anfitrión los recibió como si los esperara específicamente y los guió hacia una mesa junto a la ventana con vista al jardín interior hermoso. Rosa y Camila se sentaron sorprendidas por la elegancia discreta del lugar que claramente Eduardo había elegido con cuidado especial. La comida llegó en oleadas de platillos exquisitos que Eduardo había preordenado: ensalada fresca de entrada, crema de calabaza como segundo tiempo, filete de res para Rosa y salmón para Camila como platos principales. Conversaron animadamente durante el almuerzo sobre planes futuros, anécdotas recientes del hospital y proyectos nuevos de la empresa de Eduardo que comenzaba a expandirse internacionalmente. Camila notaba que Eduardo estaba más nervioso de lo normal, jugando con su servilleta y bebiendo agua constantemente como si tuviera la garganta seca por ansiedad. «¿Estás bien?», preguntó Camila, tomando su mano sobre la mesa con preocupación genuina en su expresión. Eduardo asintió respirando profundo, como preparándose para un discurso importante que había ensayado mentalmente durante semanas. «Estoy perfecto. Solo hay algo que quiero decirles y estoy un poco nervioso, a pesar de que ya hablé con tu mamá sobre esto hace tiempo». Camila miró a su madre con confusión evidente, pero Rosa solo sonreía con lágrimas ya brillando en sus ojos expectantes. Eduardo se puso de pie lentamente, su silla raspando suavemente contra el piso de madera pulida del restaurante. «Camila», comenzó con voz temblorosa pero llena de amor evidente que inundaba cada palabra pronunciada. «Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida entera, sin exagerar ni un poco». Su mano se deslizó hacia el bolsillo de su saco, mientras Camila comenzaba a comprender lo que estaba a punto de suceder en ese momento. «Has transformado mi existencia vacía en algo lleno de significado profundo y propósito real más allá del trabajo», continuó Eduardo. «Me enseñaste que el amor verdadero no solo existe, sino que vale la pena cada riesgo y cada vulnerabilidad necesaria.
Camila sintió lágrimas rodando por sus mejillas, mientras su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el restaurante podían escucharlo. Eduardo sacó una cajita de terciopelo azul y se arrodilló junto a la mesa, ante la mirada emocionada de Rosa y algunos comensales cercanos. «Camila, ¿me harías el honor inmenso de ser mi esposa y construir una vida juntos llena de amor y compañía mutua?» La joven enfermera sollozaba, sin poder articular palabras coherentes, mientras veía el anillo sencillo pero hermoso que brillaba en la cajita abierta. Sí, finalmente logró susurrar entre lágrimas de felicidad desbordante. «Sí, quiero casarme contigo, Eduardo». El restaurante completo estalló en aplausos, mientras Eduardo deslizaba el anillo en el dedo tembloroso de Camila y la besaba suavemente por primera vez frente a todos. Rosa lloraba de felicidad, viendo finalmente a su hija amada por un hombre verdaderamente bueno y genuino. «Pero espera», dijo Eduardo volviéndose hacia Rosa con expresión seria después del momento romántico. «Hay una condición para este matrimonio que necesito dejar muy clara desde ahora mismo». Camila lo miró confundida sin entender qué condición podría poner en un momento tan perfecto y especial como este. Eduardo tomó las manos de Rosa con la misma ternura con la que había tomado las de Camila momentos antes en esa escena memorable. «Señora Rosa, yo solo acepto casarme con su hija si usted acepta venir a vivir con nosotros permanentemente como parte esencial de nuestra familia». Su voz era firme sin dejar espacio para negociaciones o alternativas posibles a esta condición innegociable. No como visita que tiene que pedir permiso para usar la cocina o sentirse incómoda en espacios compartidos, aclaró Eduardo, sino como la matriarca de nuestra familia que merece respeto, amor y su propio espacio cómodo en nuestro hogar futuro. Rosa sollozaba sin control. Nunca había imaginado que existiera un hombre capaz de tal generosidad y comprensión profunda de lo que significaba el amor familiar verdadero. Camila abrazó a su madre y a Eduardo simultáneamente, creando un círculo de amor entre los tres que selló el futuro de esa familia naciente. «No puedo aceptar eso», protestó Rosa débilmente entre lágrimas, aunque su corazón ya había aceptado completamente la oferta. «Ustedes necesitan su espacio como pareja joven, su privacidad para construir su matrimonio, sin interferencias de suegras entrometidas». Eduardo negó rotundamente con la cabeza. «Usted no es una interferencia, señora Rosa. Es la razón por la cual Camila es la mujer increíble que amo con todo mi corazón y alma». Rosa miró a su hija buscando confirmación de que esto era realmente lo que ambos querían sin presiones ocultas. «Mamá», dijo Camila con voz clara y firme, «no hay manera de que me case con Eduardo y te deje viviendo sola en esa casa. Somos un paquete, ¿recuerdas? Y Eduardo lo entiende y lo acepta completamente sin resentimientos». Rosa finalmente cedió ante el amor abrumador que la rodeaba desde todas direcciones posibles. «Está bien, Mikos», aceptó entre lágrimas. «Acepto ser parte de la familia que están construyendo con tanto amor y respeto mutuo». Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la boda pequeña, pero significativa que planearon juntos los tres. Eduardo insistió en una ceremonia íntima, con solo familiares cercanos y amigos verdaderos, en una capilla sencilla del centro de Monterrey. No quería ostentación ni lujos innecesarios, solo quería celebrar el amor genuino que había encontrado después de tantos años de soledad autoimpuesta. Javier, su amigo de toda la vida, fue su padrino, y no paraba de presumir que él había sido el cupido exitoso de esta historia hermosa. La boda se celebró un sábado de marzo con clima perfecto y cielo despejado que parecía bendecir la unión de estas dos almas complementarias. Rosa lloró durante toda la ceremonia viendo a su hija radiante, con un vestido sencillo pero elegante que Eduardo había insistido en pagar como regalo especial. Cuando el sacerdote declaró a Eduardo y Camila como marido y mujer, el beso fue tierno y lleno de promesas futuras que ambos planeaban cumplir fielmente. La recepción fue en el mismo restaurante donde Eduardo había propuesto matrimonio semanas atrás, con comida deliciosa y música de mariachi que hizo bailar incluso a Rosa, que hacía años no pisaba una pista de baile.
Eduardo bailó primero con su esposa y luego con su suegra, agradeciéndole en el oído por criar a la mujer de sus sueños con tanto amor y sacrificio personal. La casa nueva que Eduardo había comprado para los tres estaba en una zona tranquila con jardín amplio y 3 recámaras espaciosas, cada una con baño privado. Rosa tenía su propio espacio en la planta baja, con acceso fácil al jardín donde podía cultivar las flores que tanto amaba sin depender de nadie. Camila y Eduardo ocupaban la planta alta con vista a las montañas que rodeaban Monterrey majestuosamente en el horizonte. La primera noche en la casa nueva, los 3 cenaron juntos en la cocina grande, compartiendo risas y planes futuros llenos de esperanza renovada. Eduardo miró a las 2 mujeres que ahora eran su familia completa y supo que finalmente había encontrado lo que su madre había querido para él: un hogar lleno de amor verdadero, donde el dinero era lo menos importante y los corazones eran lo más valioso. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero aparece cuando dejamos de buscar la perfección y empezamos a valorar la autenticidad sin máscaras ni pretensiones falsas. Eduardo, Camila y Rosa nos enseñan que las familias no siempre nacen de la sangre, sino de las elecciones conscientes que hacemos cada día. A veces lo que el mundo llama complicaciones son en realidad las mayores bendiciones disfrazadas, esperando ser reconocidas y valoradas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para más historias que te llenarán el alma de esperanza y fe renovada. Recuerda siempre que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los bienes materiales acumulados durante años. La verdadera riqueza está en las personas que amas y que te aman de regreso, sin condiciones ni expectativas egoístas. Está en los momentos simples compartidos alrededor de una mesa humilde. Está en la lealtad inquebrantable que resiste pruebas y rechazos ajenos. Que Dios bendiga tu vida con personas genuinas que valoren tu corazón por encima de cualquier apariencia externa, y que nunca tengas que disculparte por amar profundamente a quienes te criaron con sacrificio y dedicación absoluta. Amén.